Muy buenas amigos, bienvenidos. Hoy les traemos un conversatorio del cual queremos que sean partícipes con los comentarios, cualquier inquietud. Hoy vamos a hablar sobre biotecnología agrícola, específicamente sobre microorganismos que se utilizan en la agricultura. Vamos a tratar de abundar algo en su modo de empleo, para qué nos sirven en la agricultura. Así que, por favor, quédense con nosotros y disfruten del contenido. Habla Francisco Almonte, estoy en compañía del ingeniero agrónomo Garibaldi Brito, parte de nuestro staff de Mundo Agrícola, ahora se dedica a la parte de desarrollo, y tenemos una visita muy especial, que es nuestro especialista, el ingeniero José Miguel. José Miguel viene de la empresa de Simbor, tiene más de 10 años en la empresa, ahora se encarga de la división de negocios, de desarrollo de negocio internacional. Hace poco estuviste en México dirigiendo esa división por unos 5 años. Y al día de hoy se encarga también del mercado de Centroamérica, por eso lo tenemos aquí. Así que bienvenido, José Miguel. Bienvenido, Gary. Gracias. Vamos a hacer una dinámica, esperemos que le guste. Vamos a tratar de ir de menos a más en el tema de las inquietudes que podamos tener, de lo que vamos a conversar, porque queremos que el material sea para todo público, tanto para la persona común que está emprendiendo ahora en el mundo de la agricultura y que quiere hacer, incluso hasta lo de huertos, porque todo lo que vamos aquí, hablar aquí son de microorganismos que le sirven a cualquier tipo de planta, todo lo que sea cultivo. Entonces, vamos a ir desde lo básico y vamos a ir un poquito a tocar temas también muy técnicos, pero esperemos que con el desarrollo, hasta los que no conozcan mucho este mundo, vayan ampliando su conocimiento y entiendan un poquito lo que vamos a hablar más adelante. Para comenzar, yo quisiera básicamente con José Miguel, que aclaremos un concepto que puede ser un poco abierto para algunos o muy simple, pero si vamos a hablar de microorganismos, ¿qué son microorganismos benéficos? ¿Cómo ustedes lo conocen o qué lo definirían? Bueno, para explicar de una manera muy sencilla, los microorganismos benéficos son los que ayudan a la planta en su desarrollo. Bien sea por favorecer la asimilación de agua, la asimilación de nutrientes o mejorar la estructura del suelo. Son microorganismos que favorecen, como decía, el desarrollo del cultivo, la productividad y el manejo de los cultivos. Y en ese orden, entonces, los patógenos serían todo lo contrario. Efectivamente, los patógenos son los microorganismos que, digamos, de una manera antinatural o menos natural, que toman el control del suelo, se proliferan de una manera fuera de lo habitual, fuera de lo normal, y llegan a generar una enfermedad en la planta. Bueno, excelente. Como sabemos, José Miguel, primeramente, gracias por compartir este momento con nosotros. Hay muchas inquietudes aquí en Dominicana con el asunto de los microorganismos. Hemos llegado a un punto que mucha gente duda de lo que puede hacer un microorganismo. Sabemos que lo tenemos de manera natural en el suelo, pero ustedes como laboratorio, la importancia de incluir microorganismos para poder combatir patógenos, ¿qué usted nos puede decir sobre eso? Porque la gente tiene su dudita. Entonces es bueno aclarar eso, la importancia que tiene el darle al suelo tal vez lo que le falta, o tal vez lo que los patógenos ganaron espacio y díganos de ese balance que debemos tener en el suelo. Bueno, Gary, como bien tú introducías en esta propia pregunta, el balance es lo importante. Un patógeno solo se manifiesta como enfermedad cuando toma el control del suelo. Para que tengamos una idea muy aproximada y dar alguna cifra, el 90% de los microorganismos que tenemos en el suelo son denominados neutrófilos. Son como el rebaño de ovejas que necesitan ser dirigidos por un pastor. Esos microorganismos neutrófilos normalmente se comportan como saprófilos. Pero si en un momento determinado se exacerba o se aumenta el desequilibrio en nuestro suelo, los microorganismos patógenos van a tomar el control y van a dirigir a esos 90% de microorganismos saprófitos para hacer determinadas actividades que les favorecen a ellos como patógenos. Con lo cual, es el momento en el que se inicia el proceso de infección o de una enfermedad. Básicamente, una pequeña cantidad de microorganismos patógenos ocupan un espacio que ha quedado libre, se desarrollan por encima de lo normal
y inician el control del suelo, llegando a producir la enfermedad. Por tanto, una de las vías para poder manejar esas enfermedades de suelo, esas enfermedades que tenemos con los patógenos, sería ocupar ese espacio con más microorganismos benéficos. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un cultivo, un monocultivo, como este precioso huerto de mango que tenemos aquí, la diversidad biológica del suelo se reduce. Hay menos especies arbóreas, menos plantas de lo que hay normalmente en una selva, en un bosque, y esto ya de por sí implica una reducción en la biodiversidad de microorganismos que tenemos en el suelo. Se reduce la cantidad de microorganismos diferentes que tenemos y siempre hay alguno de esos que va a ser un patógeno o que podría llegar a ser un patógeno. Entonces nuestro trabajo es acercarnos lo más posible a un suelo de alta diversidad, como si tuviéramos un suelo donde hubiera mayor cantidad de plantas diferentes, de tal manera que unos microorganismos se desarrollan mejor junto a un determinado tipo de planta y otros junto a otro tipo de determinado de planta. Como eso no es posible en agricultura intensiva, porque lo que prima es la rentabilidad y debe ser así, el negocio tiene que ser rentable, lo que nosotros proponemos es incorporar microorganismos de cepas seleccionadas que podamos aplicar en el suelo y ocupen ese espacio que se ha dejado libre por la falta de diversidad en el cultivo. Es decir, por no tener tantas plantas por metro cuadrado diferentes como habría en un bosque, en una selva o incluso en una pradera. Con esto lo que estamos consiguiendo es ocupar ese espacio y, como decía antes, impedir que esos microorganismos patógenos se conviertan realmente en una enfermedad. Eliminar los microorganismos patógenos es imposible. O sea, básicamente es imposible. No hay manera de exterminar todo en un suelo, no hay manera de exterminar todo, ni siquiera en una hidroponía, ni siquiera en un sistema NGS de recirculación de agua. En ningún tipo de sistema agrícola es posible eliminar todos los microorganismos. Lo que tenemos que hacer es manejar las poblaciones y buscar lo que tú decías, que para mí es la palabra clave, el equilibrio. O sea, una enfermedad no se controla con el exterminio, sino todo lo contrario, ocupando los espacios para que no se desarrollen enfermedades. Otros mecanismos de control pueden ser el uso de determinados microorganismos que actúan como biocontroles, que reducen la población de patógenos, que son antagonistas de esos patógenos, pudiendo producir un beneficio en las plantas. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de las trichodermas. Nosotros manejamos trichoderma Oceanum T78, pronto estará llegando al país, aún en proceso de registro. Y ese tipo de microorganismos lo que van a hacer es, por su agresividad, ocupar ese espacio que está ocupando el patógeno, bajar la población de ese patógeno, bien por, como decía, tomar el mismo alimento que toma el patógeno, o bien por ocupar el espacio físico que en el suelo que ese patógeno podría aprovechar. De esta manera, de estas dos vías, serían las vías más eficientes para, de una manera sostenible y amigable con el ambiente, poder controlar y contrarrestar los patógenos. Usted mencionó la palabra cepa. Aquí tenemos por costumbre el productor tradicional que no conoce unos microorganismos ya trabajados en laboratorio, usted sabe la cantidad que va a poner y eso. Hacer mezclas de alguno que él entiende que puede producir microorganismos, mezclándolo con melaza y ese tipo de cosas. Entonces usted mencionó la palabra cepa. Aquí por costumbre se usan muchos productos químicos. La cepa que tienen ustedes se puede adaptar a ese tratamiento convencional que se le da a la siembra aquí en Dominicana. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Gary, pero efectivamente tenemos que entender, déjame explicar dos cositas sobre la cepa. Una que es muy importante es la selección de cepas. O sea, todos entendemos cuando buscamos un perrito para casa que si lo buscamos para hacer compañía, probablemente buscaremos un perrito pequeñito. Si lo buscamos para que nos proteja o que nos guarde o que impida o asuste a la gente cuando quiera introducirse en nuestra vivienda, buscaremos un perrito más grande. Y definitivamente no son el mismo perro. Son perros todos, pero son cepas diferentes. No es lo mismo un chihuahua, con todo respeto, que un gran danés que puede pesar 80 kilos, ¿no? Un perrito de medio kilo que lo llevamos en el bolso, que un gran danés que ocupa media casa. Que puede meter miedo. Aunque aquí el chihuahua hace más bulla que el gran danés. Correcto, para hacer bulla sí. Pero para dar un bocado, yo le temo más al bocado de gran danés que al del chihuahua. Básicamente estos son las cepas.
sea, lo que estamos hablando es de razas diferentes de distintos microorganismos que pueden actuar de una manera más o menos eficiente para el objetivo que nosotros tenemos. Todas pueden ser válidas, pero tenemos que identificar cuál es el objetivo que buscamos. Esto en cuanto a la cepa. Luego, adicionalmente al trabajo que puede hacer la cepa, ese trabajo de defensa o de acompañamiento que puede hacer un perro u otro, adicional a esto está la adaptabilidad. Podemos tener un perrito que venga de un entorno muy cálido y si nos llevamos a una zona muy fría, probablemente el animal va a sufrir mucho. Y eso es lo que sería la adaptabilidad. Pues lo que nosotros buscamos, lo que nosotros trabajamos en nuestros laboratorios son cepas que se adapten a la agricultura intensiva, que de por sí ya es un ecosistema diferente. Ya no es un bosque, ya no es una selva. Tenemos que tener en cuenta que un huerto de mango, aquí en República Dominicana, con respecto a un huerto de mango que podamos tener en el sur, en el oeste de México, o un huerto de mangos que podamos tener en el sur de España, son mucho más parecidos que este propio huerto de mango con la selva que tenemos a pocos metros de distancia. Es decir, las condiciones que hemos desarrollado para el cultivo son muy parecidas independientemente de la ubicación. Por supuesto que influyen, pero ya hemos generado un entorno propicio para el desarrollo de ese cultivo. Y eso implica una similitud. Lo que estamos buscando con las cepas, con esas cepas, es que se adapten de la mejor manera, como decía, a agricultura intensiva. ¿Por qué? Porque usamos herbicidas, usamos fungicidas, usamos insecticidas, usamos determinados insumos agrícolas que son necesarios para una correcta producción y para una calidad adecuada de los alimentos que producimos, pero que de manera natural no se producen, no están presentes en una zona boscosa. Entonces, cuando agarramos microorganismos de zonas boscosas para simplemente hacerlos crecer en una melaza y aplicarlos en agricultura, la eficiencia es muy cuestionable. Podéis entender que el trabajo que hace Simbo, el trabajo que hacemos las compañías de biotecnología en general, de selección es una de las partes más importantes de nuestro trabajo. Porque encontrar un microorganismo que haga determinada función ya es suficientemente difícil, pero que además la pueda hacer en un entorno agrícola lo complica aún mucho más, porque no es algo natural, sino que tenemos que buscar a una especie que se salga un poco de lo normal, una cepa también que se salga de lo normal. Ese es el gran trabajo de la biotecnología. Me llega algo a la mente con relación a todo lo que estamos hablando. Como parte comercial en la empresa, todos los días tenemos situaciones con los mismos clientes y amigos que llegan, porque no solo nosotros estamos en el mercado, hay más personas y eso es normal, y es bien incluso, hace bien que todos vendan, todos debemos tener participación, pero dos inquietudes, a ver si me la puedo responder una y luego otra. Me viene por el tema de Gary, la cepa. Muchas veces vendemos, voy a tomar un caso con el que más nos topamos, el primer producto que llegó de Símbolo aquí fueron la micorriza, el Myco. Ya muchas personas lo conocen, ya tiene prácticamente 10 años en el mercado casi. Yo también me están vendiendo una micorriza. Yo siempre he entendido, por el tema de la cepa, que dentro de la familia, o sea, no solamente micorriza, hay varios tipos de micorriza, entonces por ende tienen una función. Esa es una. ¿Por qué es importante saber el tipo de cepa a la hora que yo como cliente se dirigen a nuestra tienda y a cualquier otra? Eso es lo primero, para que diferenciemos eso. Y lo segundo es en relación a la misma reproducción. Tú mencionaste la melaza, Gary. Yo he ido también, que han utilizado los mismos microorganismos que nosotros vendemos, compran menor dosis incluso que la recomendada. Hacen un tanque, utilizan melaza y otras cosas y empiezan, lo dejan amanecer y hacen su reproducción abierta para reactivarla y eso, y entonces la aplican. Entonces, esas dos cosas, porque creo que es algo que puede ser práctico para la persona a la hora de defenderse, no solamente, y defenderse al ir a nosotros o donde cualquier otra persona. Sí, lo importante es que entiendan qué están haciendo con esa acción, que para mí es lo fundamental, que cada cual puede decidir hacer lo que considere oportuno, mejor para él, pero que entiendan que eso tiene unas consecuencias y tiene unos efectos. Son dos preguntas muy buenas, gracias Edwin, son dos preguntas espectaculares. Voy a empezar por la segunda, por el tema de la melaza. Cuando nosotros agarramos un microorganismo, lo seleccionamos, lo reproducimos en determinadas condiciones que elicitan, para que se me entienda de una manera más clara, que entrenan al microorganismo para hacer determinadas funciones. Los microorganismos en la naturaleza, la mayoría de los microorganismos que encontramos, por ejemplo, en productos como MVB, MVB10, que manejamos también acá en el país, que es un complejo microbiano, la mayoría de esos microorganismos, de una manera natural y espontánea, lo que harían sería simplemente degradar materia orgánica.
es su función principal y mayoritaria. Nosotros lo que hacemos es, en un proceso de inoculación secuencial de distintos microorganismos a lo largo del tiempo, elicitarlos, entrenarlos para que hagan un trabajo muy específico. Esto es, por poner un ejemplo también, para hacerlo más entendible, un atleta de primer nivel, no sé, cualquiera, haciendo su actividad para la que se entrena diariamente 8, 10, 12 horas al día, y yo, somos la misma especie, incluso somos la misma cepa, somos el mismo tipo de humano. Pero yo no soy capaz de correr los 100 metros lisos por debajo de 9 segundos, no soy capaz de lanzar una bola a 200 kilómetros por hora, a 150 kilómetros por hora, que tira un pelotero. Yo no soy capaz de hacer todo eso porque no estoy entrenado, listado para hacerlo. Bien, cuando nosotros utilizamos un producto que está diseñado elicitando microorganismos, entrenando los microorganismos para hacer determinada tarea, y los ponemos en un tanque con melaza, lo que realmente estamos haciendo es deshacer todo ese entrenamiento. Estamos convirtiendo a esos microorganismos en microorganismos que simplemente lo que hacen es degradar materia orgánica. Con un agravante, y es que la melaza es una sustancia de alto contenido energético. Por lo tanto, los microorganismos se van a reproducir muy bien, pero se van a acostumbrar a tener alimentos muy fáciles. Con lo cual, cuando llega al suelo y se encuentra en ese entorno agrícola que hablábamos antes, de alta competitividad, patógenos, que encuentran patógenos, con quien tienen que pelear. Otros microorganismos con los que tienen que pelear, efectivamente, Gary, gracias por el comentario, porque es así. O sea, es una guerra, es una lucha continua por buscar el equilibrio, unos ganan, otros pierden, y van ocupando cada uno su espacio. Pues cuando esos microorganismos que se han desarrollado en ese tanque de melaza llegan al suelo, no están capacitados para competir, y rápidamente se pierde su especie. El típico león que tú crías en cautiverio. Correcto. Para hacer un ejemplo sería soltar el mismo león que nosotros tenemos en un zoo en cautiverio durante muchos años. Creo que a nadie se le pasa por la mente pensar que lo puede soltar de nuevo en una sabana africana y va a coexistir. En el momento que se acerque a cualquier animal grande o cualquier manada, pues van a acabar con él, porque su comportamiento ya no es el que se espera de una especie de esa. Su agresividad no es la misma. Por tanto, y gracias porque ese ejemplo lo voy a usar muchas veces, ese animal ya no se va a comportar igual, siendo el mismo animal. Simplemente por haberlo sacado de pequeñito de su entorno, haberlo criado en un entorno controlado y luego lo volvemos a soltar a la sabana y no se va a adaptar. Va a sufrir, incluso es muy probable que muera en poco tiempo. Si está en cautiverio hay que llevarle todo, hay que llevarle comida, él no es capaz de salir a buscarlo. No es capaz de cazar, no sabe cazar igual. Algo muy parecido a otra escala es lo que se produciría en el suelo. Y luego cuando hablamos del hongo formador de micorriza, que era tu primera pregunta, yo quiero decir que en este caso no solo hablamos de distintas cepas. El hongo formador de micorriza que lleva Mycoat, o Mycoat 360, es Glomus sinaricum varietate luciferum nova. Okay. Este nombre que es tan largo... Escúchame, se lo vamos a poner escrito ahí abajo porque sí, es complicado. Yo entiendo que el nombre es complicado. Es una especie nueva, descubierta por Symbol y que está protegida con distintos tipos de patentes. Para conseguir la patente de un microorganismo, una de las cosas fundamentales que se nos requirió en su momento fue poder demostrar que había diferencias fundamentales con respecto a otras especies y cepas de hongos formadores de micorriza. Y afortunadamente conseguimos no solo una, sino que tenemos 2 patentes diferenciadas del propio microorganismo. Incluso creo que podemos incluir el link para que puedan consultar estas patentes y puedan ampliar esta información si es que alguien lo requiere. Pero lo que quiero insistir con esto es que el hecho de que exista esta patente ya demuestra que es una especie, incluso una cepa, totalmente diferenciada del resto. Para que tengan una idea, hay más de 100, 190 especies de hongos formadores de micorrizas catalogados. Symbol tiene acceso a todas ellas. O sea, podríamos usar cualquiera de ellas, cualquiera incluso la nuestra. Sin embargo, por esa protección de patente que tenemos, el resto de productores de productos para agricultura no pueden utilizar el Glomus sinaricum luciferum para eso, para uso agrícola. Podrían utilizarlo con usos de fármacos si es que tuviera alguna aplicación, pero nunca para uso agrícola. Entonces, no puede haber otro producto que lleve el mismo hongo formador de micorriza. Además, se da una circunstancia muy especial, y es que este hongo formador de micorriza fue seleccionado entre todas esas cientos de especies y cepas de
de hongos formadores de micorrizas por 3 características muy exóticas, muy raras, que no suelen darse juntas en ningún hongo formador de micorrizas, al menos caseros. Y algo que queremos resaltar nosotros como parte comercial y que creo que cualquier partner de Symbol a nivel mundial haría y la misma persona de Symbol es que no queremos descartar ninguna micorriza. Las micorrizas que se utilizan en el sector agrícola todas tienen una función. Ahora, nosotros aquí en este conversatorio queremos darle herramientas para que ustedes simplemente seleccionen de acuerdo con argumentos válidos qué es lo que conviene y cuál es el valor agregado, porque aquí estamos hablando de eso también. Entonces, José Miguel hace unos segundos estaba hablando de 3 factores importantes, que eso es lo que yo creo, por lo que Myco Symbol tiene la patente, es la única patente de micorriza en el mundo, y me gustaría que tú abundes y especificara cuáles son esos 3 factores que diferencian a Myco y las micorrizas de Symbol de todas las otras. Entonces, te paso la palabra porque es muy importante. Simplemente hacer dos correcciones, una corrección muy pequeña. Patentes de producción de micorriza no somos la única, hay varias. Patentes de cepa, nosotros ya tenemos 2, al menos 2. Es decir, ya no somos los únicos, hace 8 o 9 años sí éramos los únicos, ahora ya van llegando, pero sí tenemos una diferenciación importante. ¿Por qué no me llegó el correo? Sí tenemos una diferenciación importante. En cuanto a esas 3 características que son muy importantes, yo quiero formalizar, que entiendan por qué, no solo cuáles son, sino por qué son importantes. Bien, las 3 características básicas son gran producción de micelio extramático. Para que todo el mundo me entienda, el micelio es una estructura que se genera a partir de los pelos absorbentes de la raíz, que tiene un desarrollo en 3 dimensiones, son como microtuberías huecas que son capaces de explorar mucho más allá de donde llegan nuestras raíces y traer agua y nutrientes hacia el interior de la raíz. No solo aproximarlo, sino que hasta el interior de la raíz. Una especie de hongo formador de micorrizas que produzca mucho micelio, tener en cuenta que esta produce hasta 4 veces más que la hongo formador de micorrizas convencionales y más usado en agricultura, pues esa gran cantidad de micelio trabaja en favor de nuestra planta. Cuanto más micelio sea capaz de producir, más trabaja en favor del uso agrícola de este hongo formador de micorrizas. Adicionalmente, produce esporas de pequeño tamaño, entre 20 y 40 micras, y exteriores a la raíz. Esto es un comportamiento extraño dentro de los hongos formadores de micorrizas. No es tan habitual que produzcan las esporas fuera de la raíz. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se producen en el interior de la raíz, lo que hacen es bloquear, incluso en algún caso, llegar a dañar el pelo absorbente sobre el que se desarrolló la micorriza. Con lo cual la planta tiene una energía en curar y en reproducir ese pelo absorbente. El hecho de que esporulen fuera, por tanto, le reduce el consumo energético que tiene la planta por manejar o por nutrir a este tipo de microorganismos. Adicionalmente, y como tercer punto, tenemos que este hongo formador de micorriza, el Bromo granicus, tiene una alta resistencia a sales. Fue aislado de un suelo salino-sódico y tiene una alta resistencia a sales. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hacemos fertilización en agricultura intensiva, lo que estamos aportando son sales. Eso puede derivar en que en determinados momentos se produzcan altas concentraciones, cuando estamos inyectando, cuando aplicamos un granulado en el suelo, altas concentraciones que deben ser toleradas por el hongo formador de micorrizas que estamos trabajando. Tienen que ser capaz de resistir esas condiciones. Para que tengan una idea, nuestro hongo formador de micorrizas fue aislado de un suelo que está por encima del doble de conductividad eléctrica de lo que sería un suelo aceptable como suelo agrícola. Es decir, cualquier condición, por exigente que sea, de agricultura intensiva, me da igual que sea un cultivo de tomate tipo RAF, como se hace en España, en Almería, que es muy exigente en cuanto a sales, que un cultivo de lechuga donde la reducción de sales es muy importante, este hongo formador de micorrizas puede trabajar en ese rango. Es simplemente algo parecido a vivir en un entorno muy agresivo, con alta competitividad, con altas concentraciones de sales, con poco alimento disponible, y de repente llegar a un suelo donde hay un árbol bien nutrido, una alta concentración de nutrientes que nos favorecen el desarrollo del hongo formador de micorrizas. Es decir, esta cepa, cuando se traen a un suelo agrícola, está muy por debajo de su umbral de tolerancia. Es decir, está trabajando de una manera muy cómoda, tal cual como yo cada vez que visito República Dominicana. Comparándola con otra entonces,
la otra puede en algún momento dejar de ser eficiente en el tiempo. O sea, Sí. hay que estar reponiendo, pero el glomo usted dice entonces que se mantiene siendo eficiente siempre por esa condición. Bueno, lo que nosotros buscamos en agricultura, por el hecho de reponer o no reponer, lo que nosotros buscamos en agricultura es ir un poco más allá de la concentración natural, de lo que se encuentra naturalmente en el suelo, para favorecer, insisto, y para nosotros es muy importante, maximizar la productividad, maximizar lo que el productor puede sacar de su cultivo. Para eso tenemos que ir un poquito más allá de lo que es natural y por eso tenemos que reinocular periódicamente. Cuando hablo de reinocular periódicamente, pues hablamos de todos tipos de cultivos. No es lo mismo una lechuga que inocularemos una sola vez que un cultivo perenne o cultivo de hoja caduca que inoculamos cada año. Incluso buscamos distintas sesiones dentro del propio año. Básicamente lo que estamos consiguiendo con esto, con esa reinoculación, es tener suficiente cantidad de inóculos. Como tú bien decías, cuando seleccionamos una especie que la hemos sacado de un bosque, de una selva, de una zona de baja conductividad eléctrica, pH bajos también, y nos lo llevamos a un suelo, un pH un poquito más alto, con una alta conductividad eléctrica, se le complica mucho no solo inocular, sino incluso mantenerse viva, como tú bien decías. Generan estructuras de resistencia, como pueden ser esporas, pero que difícilmente o con mucha dificultad son capaces de esporular e inocular. Y aun cuando inoculen, lo hacen en concentraciones bastante inferiores, de tal manera que no supone un impacto positivo en la productividad del cultivo, que al final y en definitiva es lo que nos mueve. O sea, fabricamos insumos agrícolas para aumentar la productividad. Aumentar la productividad. Nosotros en el mundo agrícola tenemos marcos, pero tenemos dos tipos, vamos a decir. Tenemos la que tiene el componente 360, que nosotros aquí lo vendemos como algo que repele los nematodos. Usted tiene que decirnos con relación al 360 cómo funciona y qué es lo que en realidad hace en el suelo, que donde podemos aplicarlo en una siembra, en un cultivo, que haya presencia de nematodos. Aquí por lo general no hacemos análisis. Nosotros los nematodos lo identificamos por los síntomas que presenta la planta, por los que vemos en las raíces. Sin embargo, el 360, donde ya hemos hecho trabajo, que lo hemos demostrado al productor, la mata sigue siendo eficiente aún con presencia de nematodos, usando el MICOP 360. Sí, en definitiva esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, MICOP, como decía antes, tiene 2 patentes. Una de ellas es como bionematicida. Patente como bionematicida y registro como nematicida son cosas totalmente diferentes. MICOP 360 se vende para aumentar la capacidad productiva, incluso en presencia de microorganismos patógenos como pueden ser los nematodos. No es un nematicida, no es un producto que vaya dirigido a matar nematodos. Su acción realmente es generar un entorno, generar un ambiente donde la planta desarrolle mucho mejor su sistema radicular y donde el nematodo no se sienta cómodo para actuar de una manera agresiva contra la planta. Básicamente lo que vamos a conseguir es que se produzca una alta concentración de determinadas enzimas que van a producir los propios microorganismos que hay en el suelo, no el producto, sino los propios microorganismos que hay en el suelo, van a producir esas enzimas y van a generar un ambiente que es muy desfavorable para el nematodo. Con esto quiero señalar, y antes de continuar, quiero señalar algo muy importante también. Los nematodos existen de manera natural en el suelo y así como los patógenos, o como los microorganismos patógenos, en principio no son un patógeno en sí, simplemente consumen una pequeña cantidad de energía y están de manera natural en el suelo y realizan otras actividades, realizan galerías, favorecen el desarrollo de la oxigenación del suelo, hacen su trabajo también hacen su aportación. El problema se da cuando hay un desequilibrio. En el suelo deben haber determinados microorganismos que sean antagonistas, sean capaces de atacar, de comer, de destruir un exceso de población de nematodos. En un suelo agrícola que está desequilibrado, eso se pierde. Y por tanto, determinados microorganismos patógenos que tienen la capacidad de alimentarse de la planta, conseguir comida fácil, se reproducen de manera desorbitada. Y es cuando se inicia el daño. Por tanto, una vez más, el mecanismo de defensa contra estos nematodos es mejorar el equilibrio microbiano del suelo, favorecer la presencia de esos microorganismos que pueden ser antagonistas
que puede ser el enemigo natural de ese nematodo. Excelente. Y entonces, en esa misma línea, yo soy productor, tengo problemas de nematodos. Los microorganismos, ¿hacen magia o no? ¿Y en qué sentido te lo digo? ¿Cómo yo libero o logro ese balance microbiano en el suelo? ¿Lo puedo hacer de la noche a la mañana o es un resultado progresivo? Porque veo que la práctica que se está utilizando en agricultura orgánica, que Europa es pionera en eso, es el tema de la aplicación de microorganismos, logran ese balance, ese equilibrio en el suelo y ya tú evitas el tema que nosotros una práctica muy común aquí que hacemos, que es ponerle productos altamente químicos para la desinfección del suelo. Entonces, ¿se puede lograr de la noche a la mañana o es un proceso? O sea, algo de luz en el sentido de cuál sería el proceso ideal y tal vez lleva 2 o 3 años o se logra a los 3 días. ¿Alguna idea sobre eso? Escenarios vamos a tener de todo tipo. O sea, lógicamente no es lo mismo el productor que tiene un grave problema porque está perdiendo incluso plantas, que están muriendo por alta concentración de nematodos, que un productor que tiene un daño, una pérdida, una reducción de la productividad. Son escenarios totalmente diferentes. De hecho, yo para el primer escenario recomendaría bajar la población. El uso de herramientas químicas no es despreciable, sino que ayudan al productor a manejarse y a facilitar la productividad. En definitiva, lo que nosotros siempre buscamos. Entonces no son despreciables, sino que son herramientas útiles y necesarias, bien usadas. Lo importante de esto es que cuando hagamos una reducción, hagamos un tratamiento muy agresivo contra nematodos, tenemos que entender también que tiene un efecto colateral contra los microorganismos del suelo. Por tanto, una acción importante a tener en cuenta sería repoblar, o sea, aportar microorganismos como microasistenta, como MVB, para llenar ese espacio. Una vez que desinfecto. Desinfecté porque tengo un problema que no lo aguanto. Entonces yo desinfecté con el producto que sea, desinfecté. Entonces luego de eso, lo ideal es repoblar. Ocupar el espacio y favorecer el desarrollo de esos microorganismos que de manera natural son antagonistas del nematodo. Recuperar el equilibrio. Ya lo teníamos fuera de control, lo redujimos, volvemos a tener el control, pero al tiempo que eliminamos los nematodos también eliminamos esos microorganismos que los controlan. Entonces, nuestro trabajo sería, en un manejo equilibrado, buscando el equilibrio del suelo, repoblar, meter microorganismos en el suelo que sean capaces de evitar tanto el desarrollo de patógenos, porque una vez más vuelve a ser una situación favorable. Todos sabemos y todos podéis observar que cuando tenemos una alta concentración de nematodos calientes, tenemos problemas asociados como fusarium y otros, porque denotan de una manera clara que hay un desequilibrio. Pues precisamente cuando bajamos las poblaciones con un fungicida agresivo, con un nematicida agresivo, que es necesario para continuar con nuestra productividad, tenemos que, de una manera casi automática, entender que tenemos que ocupar ese espacio. Tenemos que añadir microorganismos benéficos que nos ayuden a controlar ese entorno, de tal manera que la enfermedad no se reproduzca 2 o 3 meses después, esa misma o otra similar que puede estar aconteciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, como insisto, y esto es muy importante, es, Gary lo ha comentado varias veces, es buscar el equilibrio. O sea, es repoblar para que en nuestro suelo haya la situación de equilibrio más favorable posible. Eso es fundamental. Cuando tenemos, cuando tenemos un ataque incipiente, inicial, vemos los primeros síntomas y somos capaces de identificarlo y actuar de una manera temprana, y mi recomendación sería que empezáramos a buscar ese análisis oportuno y necesario para esta detección temprana, empezáramos a manejar, en lugar de abusar de productos químicos, empezáramos a generar una estrategia que puede incluir algún químico, pero que también debe incluir de una manera mucho más eficiente y mucho más importante el manejo de microorganismos benéficos en el suelo, para, como decía, evitar que ese desequilibrio vaya sumando, vaya incrementando, y año tras año sacamos la cosecha, pero cada vez tenemos un suelo peor. Nuestro objetivo y nuestra forma de manejar y las capacitaciones que vamos dando, tanto al equipo del mundo agrícola como a los equipos comerciales que trabajan con nosotros, es enseñarles a mejorar el suelo de tal manera que cada campaña, después de cada recolección, nuestro suelo esté un poquito mejor que cuando empezamos. Y de esta manera favorecer y hacer más fácil mantener ese equilibrio microbiano de una manera sostenida y eficiente. Entonces, en base a lo que tú dices, escúchame que yo soy como muy práctico. Yo mañana decido irme a la agricultura orgánica. Al final, es posible, aunque yo tenga mucho problema al día de hoy, si hago un control adecuado, con un paquete microbiano,
de la forma que es y tengo algo de paciencia, en un lapso de un par de años yo puedo hacer y recuperar ese suelo y tal vez entrar en lo que es la agricultura orgánica, porque un miedo que nosotros vemos en el día a día es que la gente dice, después que yo tengo 20 años con este suelo, que he hecho todo lo que he querido, a veces de monocultivo y todo, a la gente ni se le ocurre por la cabeza meterse en el mundo del orgánico porque no cree que es posible volver a eso. Entonces, ¿es posible según lo que tú me estás diciendo? Sí, además no me voy a basar solo en lo que te estoy diciendo, me voy a basar en experiencias personales. O sea, nosotros tenemos en el sureste de España, en la zona del campo de Cartagena y parte del sur de Alicante, tenemos productores de pimiento que llevan 30 años. Y hoy en día, incluso los de convencional, están tan cerca de un residuo cero, que están a un paso de ser orgánicos. Y es un manejo que ha cambiado de unos trabajos muy agresivos con el manejo de insecticidas, bactericidas, nematicidas, a un manejo con una estrategia pensada y trabajada para todo el ciclo de cultivo. Al punto que como experiencia personal te puedo identificar productores que estaban en una agricultura convencional muy agresiva, con altos problemas de Pitus, Fusarium, Lampinoff en plantas, nematodos, que en 3 años son productores de agricultura orgánica, solo en 3 años. Que en realidad es lo que necesitas para una certificación en Europa. O sea, tú empiezas en el año 0, declaras que no vas a utilizar más insumos no autorizados para agricultura y haces un proceso que pasa por el residuo 0 y te lleva al orgánico. Bien, pues lo que hacemos es generar una estrategia. O sea, en función de cuál es el punto de partida, pues somos más o menos agresivos al momento de llevar bajar la presión del patógeno, sea un nemato, sea una enfermedad, hacemos el tratamiento más adecuado, habitualmente en esas condiciones suele ser un químico, recomendamos bajar esa presión de la enfermedad y a partir de ahí repoblar. En el primer año, simplemente en el primer año, ya estamos en condiciones de ser económicamente más eficientes incluso que un comercio. Aunque nuestra producción en Europa seguiría siendo considerada convencional. Progresivamente, es decir, estamos vendiendo a precio de convencional y trabajando como si tuviéramos una agricultura correcta, una agricultura orgánica, pero de máxima eficiencia. Y esta es la clave. O sea, no podemos hacerlo con cualquier cosa. Exacto. Tenemos que ir con microorganismos seleccionados, sabiendo cuáles son los momentos de aplicación, teniendo una estrategia definida y clara en función del punto de partida. Partimos de una enfermedad concreta, atacamos esa enfermedad y buscamos la combinación y el orden, el número de aplicaciones y el orden de aplicaciones de los microorganismos de tal manera que consigamos acercarnos a ese equilibrio y mantener nuestro cultivo productivo, ya en el primer año. En el segundo año prácticamente podemos estar trabajando en un residuo cero y en el tercer año estaríamos entrando en lo que sería agricultura orgánica. Haciendo una estrategia, del año 1, la del año 2 va a ser un poquito diferente, mucho más amigable, mucho más sencilla y finalmente vamos a tener un manejo mucho más llevadero. Con el efecto que comentaba antes, lo que estamos haciendo realmente es que el final de la primera campaña nuestro suelo es mucho mejor biológicamente, microbiológicamente, que al principio. Voy a aprovechar este momento para dejar claro una cosa. La fertilidad tiene 3 componentes básicos que todo agrónomo estudia en la carrera, en la universidad. Básicamente son estructura, concentración de nutrientes o mineral y concentración de microorganismos. La deficiencia de cada una de estas 3 debe ser compensada por las otras. Es decir, cuando dejamos de entender o de manejar la estructura de nuestro suelo, tenemos que aumentar la cantidad de fertilizantes, a veces de una manera muy agresiva, para mantener nuestra productividad, porque nos olvidamos de la estructura del suelo. Lo mismo pasa con los microorganismos. Cuando nuestro suelo se va empobreciendo en cuanto a microorganismos, tenemos que nuestro suelo se compacta, se vuelve más duro, no se iría igual. Y además tenemos que aportar mayores cantidades de fertilizantes para mantener nuestro nivel productivo. Yo reto a los productores a que busquen su bitácora de campo de hace 10 años y me digan si a día de hoy no están aplicando un 15 o un 20% más de fertilizantes para, con suerte, tener la misma producción. Esto es el efecto claro que se ve a lo largo del tiempo. No se ve en un año, pero se ve a lo largo del tiempo. Pues lo que nosotros estamos buscando es justo hacer lo contrario, darle la vuelta a esta situación. Empezar a mejorar esa tercera pata de la fertilidad, que son los microorganismos del suelo, para progresivamente mejorar la estructura y hacer más eficiente
para la planta el fertilizante que ponemos. No se trata tanto de quitar o de reducir, que se puede hacer, sino de usar el que realmente necesitamos. Y esa aportación del realmente necesario se reduce cuando tenemos una diversidad y riqueza microbiana en el suelo, porque es una parte fundamental de la fertilidad. Entonces, todo se basa en esto, que la fertilidad no se nos puede olvidar que tiene 3 grandes patas. Y no, si nos enfocamos solo en una, estamos perdiendo las otras 2, gastando mucho dinero solo en una, cuando con pequeñas acciones en cualquiera de las otras 2 podríamos mejorar enormemente nuestra fertilidad y por tanto la productividad. Estamos ya más claros en ese concepto, porque aquí no, como decía Edwin, la gente tiene su temorcito en cuanto a lo microbiano. Y creo que nosotros como técnicos que andamos en el campo, asesorando productores, queremos que sean más eficientes, porque al final dependemos de ellos y también queremos que, y como con lo que tienen los médicos, nosotros como agrónomos vivimos que el campo, queremos que sea mejor, que sea más factible y estamos bien claros en cuanto a la explicación. No solo eso. Yo como agrónomo, vosotros también, Gary, tú como agrónomo, cuando llevamos fruta a casa, yo se la doy a mi hijo. A mi hijo y a mi hija. Y para mí es muy importante saber que eso ni a corto ni a largo plazo le va a producir daño. Con esto no quiero decir que los insumos químicos lleguen a producir daño. Si están bien usados, no lo producen. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay que usarlos bien y no lo producen. Lo que quiero decir con esto es que resulta, manejando bien y conociendo esta herramienta que es la microbiología, resulta incluso más fácil reducir la carga química de nuestros profesionales. Recientemente, desde que estoy viniendo a Dominicana, continuamente escucho yo tengo que ir a Europa, tengo que exportar a Europa, tengo que exportar típicamente a Estados Unidos. Y cada vez las exigencias en cuanto a insumos agrícolas permitidos, en cuanto a sustancias activas, son menores. Para que tengáis una idea muy clara de cómo funciona Europa, hace 10 años tendríamos más de 1.500 materias activas registradas, hoy estamos por debajo de las 200 y dentro de 5 años estaremos por debajo de 150. Esa es la realidad de la agricultura en Europa. No solo es que es necesario hacer un uso muy eficiente, sino que además estamos forzados a aprender a utilizarlas porque cada vez tenemos menos herramientas químicas. Y en realidad no es un problema. La productividad agrícola en Europa no disminuye, al contrario, está creciendo. Las herramientas que a día de hoy, a diferencia de lo que había hace 20, 25 años, tenemos disponibles con biotecnología, con compañías como Simbor y otras muchas compañías que pueden estar en este nivel de conocimiento y de aportación a la agronomía, permiten llevar fruta a casa y dárselo a nuestros hijos de una manera más tranquila, más segura que hace 20 años. Y todo esto sin perder, no solo sin perder, sino incrementando incluso la productividad y el negocio agrícola de los productores. No, y sumándome a eso que dice, la salud, pero todos sabemos lo químico y el tema del calentamiento global, o sea, algo que tú no vas a obtener utilizando un microorganismo, o sea, también para solamente ese punto a resaltar. José Miguel, vuelvo un poquito a lo práctico, porque es lo que a mí me gusta. Según tu experiencia y lo que has estado visitando aquí en República Dominicana, en tu palabra, tal vez lo más breve posible, yo sé que hay muchos microorganismos en el mercado, pero aquí hemos escuchado de todo, incluyendo microorganismos para, por ejemplo, controlar el tripe en pimiento, hemos escuchado de todo. Bacilos sabemos que hay mucho, tenemos el tema de la micorriza, trichoderma. Se pudiera, por lo menos en pocas palabras, para el público, tener una idea, por ejemplo, según tu experiencia y los estudios que ustedes tienen y que también manejan esos mismos microorganismos. Por ejemplo, Simbor produce trichoderma, especialmente porque está buscando hacer esto y esto. Porque a veces nos venden el sueño y nosotros mismos a veces tenemos dudas. Y lo queremos estar seguro cuando le ofrecemos una herramienta a un productor. Entonces, por ejemplo, sé que aquí está el tema, se utiliza trichoderma, bacilo, la misma micorriza, bauberia. Entonces, tal vez no ampliado, porque no da el tiempo, no vamos a hacer un curso aquí de microorganismos, pero puntualmente el uso que ustedes le den a por lo menos a 4 o 5 de ellos. ¿No? Lo otro, bueno, tendremos que página para la izquierda. Ok.
Bueno, pues partiendo por la tricoderma, que es lo primero que decía, y es algo que a todos nos suena, es algo muy común, muy cercano. De la tricoderma lo que tenemos que esperar es un uso preventivo, ¿vale? Sobre todo preventivo. Cuando tenemos una enfermedad que es sistémica, o sea, que está en el interior de la planta, curarla con una tricoderma es muy complejo. Prácticamente tendríamos que usar grandes concentraciones y es antieconómico. Y como decíamos antes, lo fundamental es que el productor agrícola maximice su producción estamos en un negocio agrícola, no podemos olvidar que es un negocio. Entonces, no podemos dar soluciones que son antieconómicas. Por eso, yo hablaba antes de la coexistencia de los tratamientos químicos y los tratamientos. Cuando tenemos conocimiento de una alta presión en nuestro suelo, en nuestro ambiente, de un patógeno, por experiencias de años anteriores, en esa estrategia lo que vamos a hacer es preparar la planta y usar determinados microorganismos, como puede ser el caso de la tricoderma, para bien bajar la población de patógenos que tenemos en el suelo y adicionalmente facilitar la actividad del propio sistema inmune de la planta. Okay. Es decir, si tenemos una enfermedad que está en el interior de la planta, no en el exterior, no es una enfermedad que ataca desde el exterior. Cuando ataca desde el exterior tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, distintos tipos de bacillus, tipos de tricoderma, que nos pueden ayudar a controlar eso de una manera más fácil. Pero lo que no podemos prometerle a un productor que cuando tenemos un problema grave de fitósfora establecida en nuestro cultivo, con una simple aplicación de tricoderma, aunque sea en cantidades industriales, aunque sea en camiones, vamos a solucionar ese problema, porque no es verdad. Tenemos que buscar una estrategia a medio y largo plazo para curar esa enfermedad. También es cierto que ese tipo de enfermedades, como la fitósfora en cítricos, con pimientos, en morrones, no se cura con nada. O sea, lo que hacemos es dar tiempo a la planta para que su sistema inmune sea capaz de defenderse contra esa enfermedad y controlarla. Pero sí que necesitamos la participación en ese tipo de enfermedades de la química, de ese producto. Cuando estamos en agricultura orgánica o ecológica o de residuo cero, se hace especialmente importante establecer en nuestras estrategias desde el principio las condiciones para que esa enfermedad no se pueda manifestar. Okay. Entonces lo que hacemos es generamos una estrategia desde el propio semillero con el manejo de tricoderma, con el manejo de determinados bacillus, para cargar nuestra planta y activar su sistema inmune. De tal manera que cuando llegue al suelo, aunque no lo tengamos perfectamente equilibrado, la enfermedad no sea capaz de manifestarse. Tengamos un suelo lo más cercano posible al balance ideal, a un suelo equilibrado. Esa es la estrategia. Lo que no podemos vender, y para nosotros, para Simbol como compañía, nos preocupa mucho más, cuando tú hablas de la competencia, nos preocupa mucho más un mal manejo o una mala imagen o un mal posicionamiento de los microorganismos que la competencia. La competencia es buena, es sana y nos empuja, nos ayuda a investigar y a seguir buscando cosas novedosas, diferentes. Pero cuando alguien promete algo que no lo puede conseguir, nos daña todo. Sí, claro. Nos daña mucho. Y eso es una cuestión importante. Hay que manejar el equilibrio microbiano. Muy interesante la explicación por lo que decía Edwin. Nosotros tenemos un reto por delante de llevar al productor a eso, a que producir con inocuidad, porque ya el mercado lo exige. Entonces, eso, no hay duda de eso. Entonces, ya vamos como viendo la luz al final del túnel. Tenemos la micorriza. Ya tenemos idea de para qué nos sirve. Desarrolla pelo absorbente, ayuda por ende, si tiene más la planta puede absorber, nutrirse mejor. Tiene mucho. Tenemos el tema de la trichoderma. Tú haces muy bien la explicación, que es para prevenir mejor, más para otros usos que se le dan. No, entonces, vamos a dejar de lado tal vez el tema de los bacilos, porque sabemos que hay muchos tipos y hay algunos incluso con efecto insecticida y otros con efecto fungicida y viceversa. Entonces, por ejemplo, la baudera, que ahora suena mucho y eso. ¿Qué uso en específico ustedes le ven o según tu conocimiento, ustedes le dan, por ejemplo, a la baudera? Nosotros y la mayoría de las bauderias que hay en el mercado tienen un uso insecticida como biocontrol, ¿vale? Mayoritariamente. Como decía antes, todos los microorganismos de la materia orgánica, la bauderia más o menos eficiente también lo hace,
pero además tiene la capacidad de atacar determinados insectos, Okay. coleópteros y determinados insectos. Entonces se utiliza más bien como un bioinsecticida, genéricamente se utiliza como un bioinsecticida. Okay. Nos hemos encontrado y gracias por recordármelo en esta visita, algún productor que incluso tengo antracnosis y me han recomendado Boveria. Sí. No conozco esa Boveria. No me puedo pronunciar de si esa cepa específicamente es capaz de hacer esa cosa tan extraordinaria, pero no es de esperar. O sea, las Boverias no suelen actuar así, tendría que ser algo muy extraño, que yo no conozco. Okay. Ahí voy con el tema del MVB. Siempre nos mantenemos en lo práctico conmigo, así que porque yo soy como el principiante en esto. Y básicamente eso fue el sentido de la plática, una parte, por decir así, principiante y una parte técnica para que le sirva a todo el público. También me ha pasado con los mismos productores que he visto reproduciendo los mismos microorganismos de nosotros, de Symbol, aquí en Dominicana, también que lo combinan de manera, lo produzco aquí, los combino y lo aplico. Yo he visto mis propios ojos que han puesto a reproducir el mycop, activarlo en melaza, y otro complejo por ahí lo aplican juntos. Entonces, ¿eso es beneficioso o no? O esa práctica como tal, porque lo que yo veo de fuera es que entonces, si es tan fácil, cualquiera puede tener una fábrica de microorganismos y hacer un complejo microbiano. Entonces, por ejemplo, el MVB, que es un producto que usted tiene, que es un complejo microbiano, que Symbol tiene, ¿qué lo diferencia? ¿Y cuál es el proceso de fabricación por el cual, o una idea de cómo se hace MVB? Porque sé que no puede ser así. Porque si no, mañana yo tengo MVB dominicano. Pero sé que, entonces, un poco de luz con eso. Bueno, por suerte un poquito más complicado que eso. Voy a hacer una mención al hilo de tu comentario. Muy importante, los hongos formadores de micorrizas no se activan nada más que en presencia de raíz activa de la planta. Es decir, cuando nosotros aplicamos Micoab y queremos activar Micoab, lo que tenemos que hacer es ponerlo en el tanque de inyección de nuestro sistema o en el boom que vayamos a aplicar, el método que hayamos elegido para hacer la aplicación, y con el agua se va a activar. Y tenemos X días, 6, 7 días, para conseguir que ese hongo formador de micorriza llegue a la raíz. Pero no somos capaces de reproducirlo, ni que le pongamos melaza. La única manera de alimentarse un hongo formador de micorrizas es de los fotoasimilados que producen las plantas. Hay un intercambio entre el hongo formador de micorriza y la planta. Como explicábamos antes, el hongo formador de micorrizas trae agua y fertilizantes al interior de la planta y la planta le da azúcares por ese trabajo. Que pertenecen a grupos diferentes, como ya nosotros hemos escuchado principalmente de usted, la división que hay unos que son simbióticos, otros que son asociativos, de vida que libre. no es lo mismo, y los de vida libre. O sea, no es lo mismo. Necesariamente las micorrizas necesitan de la raíz para que hagan la simbiosis. Sí. Tú me das, yo te doy. Correcto. Necesitan de la planta para poder vivir. Tenemos un tiempo para hacer el inóculo, lo aplicamos en nuestro suelo para activar ese hongo formador de micorrizas en presencia de raíces funcionales, raíces activas. Se introduce en esa raíz y empieza a alimentarse de las sustancias que de una manera activa la planta les da, porque obtienen un beneficio muy importante del hongo formador de micorrizas. Para que tengamos una idea de cuán importante es, hace 400 millones de años que se viene produciendo. Es algo que antes de que hubieran dinosaurios sobre la Tierra ya estaba en la Tierra, ya funcionaba con las primeras plantas prehistóricas. Y a día de hoy es prácticamente igual. En síntesis, en conjunto general, la actividad de una micorriza de hoy y del periodo devónico hace 400 millones de años es prácticamente igual. Y en biología, lo que no cambia es porque es altamente eficiente. Y hasta el día de hoy, las micorrizas siguen trabajando. Pero hay que tener en cuenta una cosa. No se pueden alimentar micorrizas de una manera externa a la planta. Se podrían mantener en un estado de latencia, ¿vale? Pero no reproducirlas, no alimentarse. Por tanto, meterla en un tanque con melaza para una micorriza no tiene ningún sentido. MVB sería otra cosa, una cuestión diferente. MVB es un complejo microbiano, ¿vale? Y los complejos microbianos, como bien decía Edwin, una manera fácil de producirlo y muy económica de producirlo sería elegir
distintos tipos de reactores, que serían tanques donde se inyectan y se inoculan las sustancias más favorables para cada tipo de microorganismo, y para cada microorganismo son diferentes. Y esto es importante entenderlo. Para producir un gran número de bacillus, tengo una fórmula. Para producir gran número de levaduras, tengo otra fórmula. Y así progresivamente todos los microorganismos que yo quisiera conseguir. Y con eso lo que consigo es un gran número, ¿vale? Y luego los extraigo, los deshidrato o no, los pongo en un envase líquido, sea como sea, de manera combinada. Y lo que la mayoría de la gente entiende es que eso es un complejo microbiano. Nosotros decimos que no. Decimos que no por algo que explicábamos antes. Lo que hemos hecho es reproducir en gran número, en las mejores condiciones, a cada uno de los microorganismos por separado. Y cuando los ponemos juntos, lo que se produce es una competencia directa. Y aún más se agrava cuando los ponemos en el suelo, porque las condiciones de vida del suelo no, están muy alejados de ese ideal donde se reprodujeron. Es decir, no, si nosotros, que nos encanta el clima dominicano, de repente decidimos migrar y irnos a Noruega, tenemos un periodo de adaptación muy importante. Vaya por delante las horas de sol. Tengan en cuenta, ya no hablemos del frío, tengan en cuenta que en Noruega hay más de 4 meses donde no se hace de día. Simplemente el hecho de no ver el sol, supongo que a los dominicanos como a los españoles nos pasa igual. Ya sería algo insoportable. Ya no hablemos del frío, que nos podemos abrigar más o menos, pero no ver el sol, que tiene poca solución. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando con esos productos de complejos microbianos, ¿vale? Pueden llegar a ser, y es muy parecido a lo que hacemos en nuestras propias instalaciones cuando queremos hacer. ¿Cuál es la diferencia con MVB? En MVB lo que hacemos es sobre un material de composta, inocular de distintos tipos de microorganismos de una manera secuencial, de tal manera que el producto final se ha producido por la combinación y la acción de un microorganismo sobre otro. Al punto que cuando tenemos el envase, todos esos microorganismos ya están acostumbrados a interactuar y trabajar de manera conjunta. Y cuando los ponemos en el suelo, lo que vienen a hacer no es eliminar lo que tenemos en el suelo, sino aprovechar lo que hay y sumar el número. De tal manera que conseguir el equilibrio microbiano es mucho más fácil. Cuando metemos a alguien que viene a luchar, lo que hacemos es cambiar unos por otros. Cuando añadimos algo que viene a sumar, lo que hacemos es aumentar el número, aumentar la concentración, aumentar la diversidad. Y ese es nuestro objetivo primordial y no debemos perder de vista. Para explicar esto, suelo utilizar un ejemplo que para mí resulta muy gráfico. Y es agarrar 2 fieras, un león, un tigre, desde cachorrito o desde adulto. Los agarramos desde adulto, los metemos en un cercado, soltamos unas cabritas por allí y soltamos a las 2 fieras, ¿no? Lo primero que van a hacer esas 2 fieras, creo que a todos se nos viene a la mente, y es un león y un tigre se encuentran, les da igual que hayan 1000 cabras para comer. Un león y un tigre se encuentran y lo primero que van a hacer es agredirse. Sí, o quedarse con todas las 1000 cabras, agredirse. Sin embargo, si lo hiciéramos con 2 cachorritos, durante su desarrollo se van a acostumbrar a la coexistencia. Quizá uno se vaya a una parte del cercado y otro a otra parte y cada uno tenga su propio territorio y desde ahí se gestione. Y no hay ganadero en el mundo que sea capaz de meter tanta cabra como para alimentar a esas 2 fieras comiendo. Esto segundo es lo que nosotros buscamos. Entonces, por eso hacemos inoculaciones secuenciadas en un largo plazo de tiempo, buscando la coexistencia de los microorganismos y no agarrar microorganismos ya desarrollados en un ambiente que no es el que se van a encontrar en el suelo y ponerlos todos juntos pensando que en el número está la clave. Elicitar, entrenar los microorganismos para que hagan lo que nosotros queremos es la clave. Por supuesto, la cantidad de microorganismos es importante. Tienen que haber muchos microorganismos coexistiendo y trabajando juntos. Pero no solo esto. Esto es lo que tú decías. Cualquiera podría hacer esto, pero tener un producto del nivel tecnológico que tiene MVB siendo un complejo microbiano es mucho más complicado, porque hay que elegir bien qué microorganismos y en qué secuencia usarlos para finalmente tener un producto que combine distintos tipos de microorganismos y que nos ayude a aumentar la fertilidad de nuestro suelo. No a cambiar unos por otros, sino a sumar. Esa es la clave. Yo quiero que tú me aclares algo. En esta visita que has tenido, yo estaba escuchando un comentario tuyo y por diferentes motivos me perdí un poco. También teníamos otra visita, que tú eres consciente de ello. Pero algo que me llamó mucho la atención, nosotros hoy estamos en la época de la conectividad, el wifi, las redes, todo este tipo de cosas.
y la conectividad por cable y todo. Pero tú estás explicando con el tema de la micorriza, si mal no recuerdo, y me llamó mucho la atención que tiene como un tipo de señal ante ataques de enfermedades o sea, hago el símil con el tema de lo tecnológico, la conectividad, porque en la planta no imaginamos eso, pero el tema es, uno cree que una planta está ahí, tiene sus raíces, pero no tiene una forma de comunicación con la siguiente. Entonces, para que me abunde un poco y me aclare eso, porque yo creo que entendí eso simplemente para tener yo la idea y también los amigos que nos están viendo o escuchando. Mira, lamentablemente la humanidad no somos tan inteligentes como nos creemos. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de redes. Sí. O sea, no hablamos de dos cables que se juntan, hablamos de una red, de una estructura compleja. Lo que hemos hecho es copiarle a la naturaleza. O sea, la realidad es que eso ya existía en la naturaleza desde hace 400 millones de años. Los hongos formadores de micorriza inoculan una planta y se interconectan. Llega al punto que una planta con la siguiente está interconectada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un micelio que parte de la raíz de un árbol se desarrolla en 3 dimensiones buscando nutrientes y de repente se encuentra con el micelio de otra que viene de otra planta y se conecta. De tal manera que se produce un intercambio no solo de información, y esa parte es importante, sino además de nutrientes. Uno de los efectos que se ven, sobre todo cuando utilizamos hortalizas y manejamos nuestro hongo formador de micorriza, se ven en pocas semanas, es que se aumenta la uniformidad de nuestro cultivo. Parece que todas las plantas de repente se pusieron a trabajar al mismo tiempo, lo cual es muy interesante para el productor, porque se agrupan las cosechas, se pueden consumir en menos número de recolecciones, y es algo que también suma. Esto se produce porque hay una comunicación. O sea, el hongo formador de micorriza produce el micelio, está nucleado, es decir, tiene información, tiene por decirlo de una manera similar a la tecnología, tiene un microchip, cada fragmentito del hongo formador de micorriza, y es capaz de tomar información y compartirla con sus compañeros. Y así se genera algo parecido a lo que puede ser una red social. Alguien identifica algo, lo comunica y 4 personas que lo reciben lo mandan a otras 4 y así progresivamente, y al final de una hora hay millones de personas que están viendo la misma noticia. Esto es lo que pasa con el hongo formador de micorriza. Cuando una planta sufre un ataque y está conectada en esa red, el hongo formador de micorriza percibe esa señal y la comparte. De tal manera que la siguiente planta, que aún no se ha visto afectada por la enfermedad, activa su sistema inmunitario, se va preparando. Se prepara porque entiende que le puede llegar la enfermedad. Y esto no solo pasa con los patógenos, también pasa con las plagas. Las plantas, por sí, de una manera natural, emiten determinadas sustancias que atraen o repelen a unos insectos y a otros. Y cuando reciben este tipo de señales son capaces de modificar esas señales para no atraer a determinados tipos de patógenos, de plagas, que pudieran estar atacando en la proximidad. Entonces, ayuda, mejora el estado general de nuestra plantación a través de la comunicación. Y esa comunicación, creo que el ejemplo es notable, como las redes sociales. Y ya para que no se me olviden mis amigos, los productores de invernadero, porque sé que ellos tienen mucho conocimiento, pero hasta ahora hemos hablado mucho de suelo y de suelo. El productor de invernadero, aquí se produce mucho que no es directamente en suelo, sino que es hidroponía. Utilizan o fibra de coco o utilizan paja de arroz. Entonces, el tema de los microorganismos, porque aquí yo diré, bueno, mejoraré este año, quiero volverme orgánico, en 3 años lo logro, paso a paso, voy aplicando y es el mismo suelo, pero ahí, que usualmente se vive lavando continuamente el sustrato que tenemos. ¿Qué tú puedes aportar o decirle ahí que tal vez ellos o no sepan o desconozcan, pero es solamente para aclarar, porque también no hemos enfocado mucho en suelo, pero está en los medios de cultivo como este, el sustrato? Fíjate, para explicar esto me voy a poner de abogado del diablo, voy a hacer justo lo contrario. Cuando nosotros tenemos un sustrato, producimos el sustrato, no estamos libres de enfermedades. Entonces, si el hecho de regar continuamente fuera un efecto indeseado para el manejo de microorganismos, por lógica, no tendríamos enfermedades, porque las estaríamos lavando. Y eso no es verdad. Okay. La realidad es que en torno a la raíz se produce
el entorno de la raíz se llama rizosfera. La rizosfera son los 3-4 milímetros alrededor de cada raíz que generan un microclima, ya sea en el suelo y en este caso especialmente en los sustratos. ¿Y por qué digo especialmente en los sustratos? Porque en esa rizosfera va a haber lo que nosotros pongamos o lo que se encuentre o lo que llegue a ese sustrato. A través del agua, a través de nuestros propios operarios. En los sustratos, en las producciones en invernadero con sustratos, tenemos que tener en cuenta que la raíz, en el entorno de la raíz se construye lo que se llama la rizosfera. Son esos 2, 3, 4 milímetros alrededor de la raíz donde existe una población microbiana. Ahí es donde, si no tenemos el equilibrio que antes hablábamos, se generan las enfermedades de raíz, las enfermedades sistémicas de la planta pueden entrar por ahí, es una de las vías de entrada de esas enfermedades, y lógicamente regando no las eliminamos. Un fusarium no lo vamos a eliminar regando. Por tanto, de la misma manera, los microorganismos benéficos que podemos aportar tampoco se van a eliminar. Lo que tenemos que hacer es entender que hay un manejo adaptado de esos microorganismos para conseguir la máxima eficiencia, que es a lo que vamos. Es tener el mejor resultado con una inversión mínima y adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son esas mejoras que podemos hacer en estas aplicaciones prácticas. Cuando hablamos específicamente de un hongo formador de micorrizas, que para mí es la base fundamental, sea mi micorriza o sea otra, como tú bien decías antes, todas suman. Todos los productores deberían usar hongos formadores de micorrizas por la gran infinidad de aportaciones y de ventajas que dan a nuestros cultivos. Pues, empezando por el hongo formador de micorrizas. Cuando inoculamos esa raíz, conseguimos la inoculación de esa raíz, se produce la red de micelio. Para inocularla, simplemente lo que tenemos que hacer es tener en cuenta es, en uno de los últimos riegos de la tarde, hacer la inoculación de nuestro producto para darle el tiempo suficiente a que se produzca el inóculo, a que ese hongo formador de micorrizas se active, llegue a la raíz y la colonice. Y esto se produce en muy pocas horas, 3, 4, 6 horas. Con el clima tan magnífico que tenemos en República Dominicana, aunque vosotros digáis que la semana pasada hacía frío, os puedo decir que no, que eso no es frío, es fresquito en todo caso. Con este maravilloso clima, la vida microbiana se reproduce de una manera muy rápida, su metabolismo es muy rápido. Y más aún dentro de un invernadero, donde las condiciones también son más homogéneas y demás. Entonces, en muy pocas horas se consigue esa inoculación. Desde ese punto, y insisto, en lo que sería la rizosfera, podemos inocular con distintos tipos de microorganismos, como son el caso del MBB, el caso de la Pseudoderma, y van a colonizar ese espacio. No pensemos tanto en el sustrato como una masa total y absoluta, y no, realmente las plantas solo trabajan esos 3-4 milímetros alrededor de la raíz. La verdad es que en un sustrato están muy interconectadas y la densidad es muy alta. Sí. Podemos mantener esa alta densidad y por tanto podemos tener altas densidades de microorganismos también. Fíjate que en contra de lo que pudiera parecer, para mí, desde mi punto de vista, en hidroponía es mucho más necesario, porque quieras o no, en el suelo siempre vamos a tener una alta o más alta diversidad biológica que en un sustrato, porque el suelo está ahí toda la vida han caído hojas, las hojas han quedado ahí, se han degradado, madera, y otro tipo de sustancias que han favorecido que esos microorganismos estén. Sin embargo, un sustrato lo traemos de cualquier parte del mundo, sea fibra de coco, sea lana de roca, sea arroz, sea bagazo. Al final lo hemos traído de otro sitio con muy poca carga microbiana, de manera natural. Y en todo caso, una carga microbiana que no estaba asociada con un cultivo, con una producción agrícola, con una productividad agrícola. Por tanto, si no ocupamos ese espacio con microorganismos benéficos, se va a ocupar también con patógenos. Y de esta manera se va a favorecer que se manifiesten las enfermedades. Por tanto, lejos de pensar que en un hidropónico no lo voy a ocupar, tenemos que pensar lo contrario. Es muy importante tenerlo, porque igualmente la fertilidad tiene esos 3 componentes que decíamos antes. Sí. Estructura, la tenemos con nuestro sustrato, el sustrato que hemos elegido, lo elegimos por una especial estructura adaptada a nuestro cultivo. Concentración de nutrientes, que hacemos continuamente las aportaciones de nuestro fertirriego, pero también la flora microbiana. Y tener una flora microbiana en ese entorno
que llamamos rizosfera, son esos pocos milímetros que circundan la raíz, es importante para aumentar la eficiencia en la asimilación de los fertilizantes y la eficiencia en la reproducción en condiciones de sanidad de nuestro cultivo. Tanto es así que además es mucho más fácil de observar, porque en los invernaderos donde tenemos particularmente hidroponía con bandeja, podemos saber cuánto estamos drenando. Y cuando hacemos incorporación de estos microorganismos nos damos cuenta que drenar un 8 o un 10% tenemos que aportar más agua. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra planta es capaz de asimilar más agua en las mismas condiciones, más nutrientes y por tanto producir más biomasa y aumentar la productividad. Y es algo que es muy fácil de medir en este tipo de cultivos, no así en el suelo, que se complica mucho más saber cuánto de lo que aplicamos se está aprovechando. Ahí es que yo creo que cobra más importancia la inoculación de benéficos, porque una de las prácticas en invernadero es la desinfección. Hay que dejar ese sustrato inerte. O sea, esa práctica es sí o sí. Cuando ponen sustrato, le ponen producto, formol o cualquier otro producto que me va a dejar eso inerte. Ahí no hay nada, ni bueno ni malo. Mientras, si uno aprovechamos ese sustrato ya y empezamos a ponerle benéfico, nosotros vamos a tener una gran ventaja. Y después que el cultivo arranca, también la fertilización es muy agresiva, diario, 2 veces al día. O sea, ahí tenemos una gran ventaja de empezar a poner temprano este tipo de microorganismos. Yo como experiencia extrema pues puedo decir que tenemos productores que hacen usos de riego de 1 minuto cada 5 minutos, con su correspondiente fertilizante y con una estación que automáticamente va corrigiendo qué concentraciones de cada tipo de fertilizante va demandando la planta en función de lo que drena. O sea, que nos parecería, bueno, ¿y ahí qué podemos aportar? Si la planta está recibiendo todo lo que consume, pues es sorprendente cómo podemos conseguir incrementos de producción del 10-15% en invernaderos de alta tecnología, de alta productividad, donde en teoría estamos aportando el 100% de lo que la planta está demandando en cada momento, y digo en teoría porque eso no es verdad. La planta es capaz de asimilar dentro de lo que le damos lo que mejor puede aprovechar. Cuando esa fertilidad del sustrato la incrementamos con la presencia de microorganismos benéficos, la capacidad de la planta de nutrirse aumenta. Y por tanto, de producir biomasa y en definitiva, aumentar la producción. Es totalmente una aportación positiva. De ahí, de esa tecnología a una tecnología mucho más simple, como puede ser en un bagazo o en un residuo de arroz, pues el efecto es parecido. O sea, estamos aportando microorganismos que están aumentando la eficiencia de nuestra fertilización. Y lo vamos a ver manifestado en la planta. Podremos ver cómo efectivamente podemos reducir aportaciones de distintos fertilizantes en función de la respuesta que estamos teniendo en la planta. Excelente, ¿no? Y ya para ir un poco cerrando el tema, porque esperemos luego volver a tener a José Miguel para que abundemos ya una vez que estamos más nutridos y conocemos un poquito sobre el tema, tal vez adentrarnos un poquito más a lo hondo, como decimos aquí los dominicanos. Un mito que a mí me gustaría romper, o me gustaría aclarar, porque no sabemos si estamos completamente en lo correcto o no. Yo mañana decido utilizar MyCo en mi cultivo. Debo evitar los 10 días antes y los 10 días después de aplicar un fungicida porque me le puede hacer daño o me baja eficacia al producto. Y digo MyCo, pero puede ser cualquier otro microorganismo. O sea, eso es... ¿Qué tan cierto? Sí. ¿Qué tan Y más allá, Edwin, también un microorganismo de otro microorganismo. Incluso. Sí. Sí, bueno, en definitiva, en compañías como Symbol y otras compañías serias, digamos, en este mundo de la biotecnología, tenemos listas de compatibilidad. Pero como una recomendación general, más allá de la lista de compatibilidades, podemos tener alguna sustancia que incluso podemos aplicar en el mismo momento, que no sea lo recomendado. Pero tenemos resistencia a determinadas sustancias. Cuando hacemos recubrimiento de semillas con determinados fungicidas, podemos recurrir también con nuestro conformador de micorriza, porque existe una compatibilidad, hay un estudio de compatibilidad hecho. Pero si no queremos estar continuamente consultando este estudio de compatibilidades, una norma general, básica, que nos va a valer para todo y nos simplifica mucho el trabajo, que de eso se trata, de hacer el trabajo sencillo,
sería establecer esa semana, 10 días, 15 días de diferencia entre fungicida y hongos benéficos de suelo. Si hemos hecho un fungicida hoy y queremos inocular con nuestro micoapo o con cualquier otro hongo formador de micorriza, pues dejaremos una ventana de 10 días mínimo después de la aplicación o antes de la aplicación. Es decir, si aplicamos hoy un fungicida y tenemos previsto aplicarlo dentro de un mes, pues dividimos ese espacio entre dos y en la mitad ponemos nuestro. Hoy lo pongo, han pasado más de 10 días, llevo 15 y dentro de 15 sé que voy a tratar de añadir. Con eso que hemos conseguido que el hongo formador de micorriza se haya establecido dentro de la planta, en el sistema radicular, y aunque ataquemos con un fungicida, tiene capacidad de resistir y de regenerar esta población después del ataque. O sea, puede reducir su actividad, su desarrollo de micelio durante unos días por la acción del fungicida, pero cuando esa acción vaya bajando, el hongo formador de micorriza es capaz de seguir haciendo su trabajo y seguir todo. Por tanto, son totalmente compatibles el uso de sustancias químicas con el uso de biotecnología. Simplemente se trata de que se apoyen en las personas que están capacitadas para ello, para darle las mejores indicaciones de cómo obtener el resultado idóneo y invertir en biotecnología de una manera eficiente. Ya bueno, no sé si quieren aportar algo más, pero ya para ir terminando, por favor, ya sea por el medio que nos estén viendo, si es YouTube, cualquier duda o comentario lo pueden poner en la caja de comentarios, valga la redundancia. También, tanto Symbor tiene un departamento de investigación y de servicio al cliente disponible cualquier momento con el correo, hoy en día muy fácil. También Mundo Agrícola aquí en República Dominicana puede brindar cualquier asesoría, estamos a su orden, cualquier otra duda. Les repito, esperemos tener a José Miguel en otro momento. Y ya para finalizar, agradecer a Symbor, agradecer a José Miguel Hernández por estar aquí, por brindar este tiempo para nosotros, para ustedes, que creo que va a ser muy útil para todos. A Gary también por participar, y Gary sé que va a estar en la mejor disposición de cualquier duda ayudarlo. Y a José Miguel, en nombre de Symbor, si quiere tomarse 2 minutos o 3 para hablar un poquito de Symbor como tal, porque aquí todos hemos mencionado mucho a Symbor todavía, pero yo te puedo decir que hay compañías que manejan un portafolio muy amplio, insecticida, fungicida, microorganismo y todo. La vida de Symbor es microorganismo, entonces es especialidad. Entonces Miguel, 2 o 3 minutos que quiera para que conozcamos un poquito a Symbor como tal, y ya luego de eso entonces nos despedimos. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido de estar en República Dominicana y tantas veces como me inviten o me permitan acompañarles, yo estoy encantado de poderlo hacer y buscar el momento para hacerlo. Para explicar de qué es Symbor, pues tengo que decir que es una empresa de biotecnología que mayoritariamente, como punta de lanza, como motivo para trabajar, es la biotecnología para uso agrícola. Es una compañía que dedica gran parte de sus recursos en investigación, en I+D. Tenemos más de 10.000 cepas seleccionadas de distintos orígenes del mundo. Tenemos más de 2.000 metabolitos ya aislados de esas cepas, lo que nos confiere la capacidad de, cuando detectamos un problema agrícola, poder investigar y usar todo nuestro cepario para la solución. Symbor es una compañía que trabaja en más de 50 países a lo largo de todo el mundo, de norte a sur y de este a oeste, y por poner una referencia geográfica, Estados Unidos a Japón, China, Turquía, Europa, África y todo el continente americano. Incluso tenemos actividades en Oceanía, en Australia, en Indonesia. Nos movemos por todo. Somos una compañía de soluciones globales. Como decía antes, la agricultura en distintas ubicaciones geográficas se parece bastante. Cuando hablamos de mango, el mango de acá, el mango de allá, es muy parecido, y un tomate en invernadero más aún, porque es un entorno generado por nosotros. Entonces, con esto quiero salvar un poco el hecho de decir, no, es una compañía española o una compañía europea, sus microorganismos no van a trabajar aquí. Nosotros trabajamos de una manera global. Somos una compañía de éxito global. Somos líderes en biotecnología, somos una compañía líder en hongos formadores de micorrizas y tenemos otras muchas más soluciones que aportamos, y pues siempre disponible y siempre agradecido de estar en un entorno como este, que nos permite tener cercanía, que es algo que forma parte de los valores de la compañía. La cercanía nos encanta, estar cerca de ustedes, transmitirles información, comunicación, formación, y este entorno para mí es ideal
estar en una explotación agrícola mejor que en un estudio, Sí. aunque pues tenga algunas incomodidades para el equipo que nos acompaña, que se lo agradezco enormemente el esfuerzo que han hecho para atender esta demanda que nosotros teníamos de transmitir esa cercanía, de estar en el campo, de pisar el terreno, porque es algo que identifica a esta compañía y que nos diferencia, como bien decía Edwin, de muchas otras. Estamos encantados de estar en el campo, de estar con los productores y acompañados de nuestros distribuidores en cualquier parte del mundo y en especial en Dominicana, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues gracias a todos por su sintonía. Ya sea que nos estén viendo por las redes o el canal de YouTube de Símbolo, de Mundo Agrícola, por favor denle like al contenido, comenten, compartan y síganos. Y si nos siguen a las dos, mejor, porque a la medida que crezcamos en todo y podamos hacer que este mensaje llegue a más personas, estaremos creando un mundo mejor. La analogía que tú hiciste, José Miguel, fue excelente con el tema de hoy somos nosotros, pero ahí vienen nuestros hijos. Estamos tratando de crear un mundo mejor para ellos. Y la comida es esencial para ellos. Y los microorganismos, Símbolo, lo que está aportando es a eso. Y cree en eso. Y nosotros aquí, en nuestro pedacito de tierra como Mundo Agrícola, también lo que queremos llevar esas soluciones a ustedes, a todos nuestros productores y al público en general. Seguiremos abiertos. Gracias por vernos. Esperemos que no les haya sido algo cansado el video, sino interactivo, educativo, que es lo principal. Así que nosotros encantados, se despide, recuerden, Francisco Almonte, Garibaldi Brito. José Miguel Gómez Hernández. así que esperemos verlo en la próxima. Bye.